Ya, Carlos, buenas tardes, tanto gusto de Hola, verte. buenas tardes a todos y todas. Bien, entonces vamos a dejar a Carlos, él es jefe de carrera de Ingeniería Civil en Computación e Informática de la Universidad Católica del Norte. Bueno, él nos va a hablar cómo están tratando este tema allá en la Universidad Católica del Norte, en la carrera de Ingeniería en Computación también. Te dejo, Carlos. Ya, muchas gracias, Ibar. Em, ¿Se ve? Sí, sí, está bien, está ok. Ya. Em, bueno, aquí hay un pequeño error, digamos, o no sé si fue error o no, pero yo no soy jefe de carrera de Ingeniería Civil y el Ítalo Donoso es el jefe de carrera, que lleva ya como un año. Antes estaba Bianca Vega. Y yo he sido siempre el jefe de carrera de Ingeniería en Computación Informática. Y yo les voy a Ah, explicar más o menos de qué consiste. Bueno, aquí, ¿cierto? Nosotros tenemos estas dos carreras que se imparten, digamos, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de Computación. Y como se menciona acá, ¿cierto? Está la Ingeniería Civil en Computación Informática, que tiene una duración de 5 años, y la carrera de Ingeniería en Computación Informática, que antes se llamaba Ingeniería de Ejecución. Con el nuevo plan curricular se cambió entonces a Ingeniería se le sacó el apellido de Ejecución. ¿Ya? Bien, antes de hablar entonces de algunos indicadores, bueno, yo quiero felicitar aquí a la exposición de Marcela, digamos, que obviamente nos mostró, digamos, todo el abanico de problemas que existen en llevar a cabo, ¿cierto?, el desarrollo de un buen currículum, que no solamente depende del currículum, sino que también depende de los actores que son los estudiantes y los académicos, la infraestructura, etcétera. ¿Ya? Em, Entonces, vamos a ir a la siguiente. Nuestra, mm, Nuestras carreras, digamos, anteriormente del 2016, eran carreras, digamos, que estaban basadas en los contenidos. ¿Ya? Entonces, a partir del 2016, empieza entonces una nueva implementación curricular que básicamente está basado en un framework de aprendizaje o modelo educativo, podríamos decir, CDIO, que básicamente varias universidades ya lo tienen, como la Chile, la Universidad de Santiago, la Universidad de Santísima de Concepción, etcétera. ¿Ya? Y nosotros fuimos uno de ellos también que nos incluimos, ¿cierto?, después de un tiempo que, como ustedes ven, ¿no?, la Chile empezó más o menos como en 2011 en este nuevo framework. Nosotros tomamos este framework porque obviamente eh, es muy interesante en cuanto a el aprendizaje del estudiante, ya que está centrado en el estudiante, define, ¿cierto?, una cierta formación en todas las ingenierías. Entonces es un framework que abarca un paraguas muy grande y abarca todas las ingenierías de nuestra universidad. Y ahí participaron 12 carreras, de las cuales están divididas en dos grupos, ingenierías de base científica y de base tecnológica. Y las de base científica están todas las ingenierías civiles y las ingenierías de base tecnológica están las ingenierías en. Bueno, este modelo entonces está basado en la concepción del problema, en el diseño del problema, implementación y la operación, ¿no? Básicamente ese es el motivo, digamos, de la ingeniería, ¿no? Que es básicamente global para toda la ingeniería. Y tiene que ver, ¿cierto?, cómo las personas operan y trabajan, ¿cierto?, en las empresas y que está enfocado, ¿cierto?, también en el contexto empresarial y social. Nosotros partimos con este proyecto de Reinventando la Ingeniería el año 2014 y donde todo, digamos, 2 años, digamos, nos tardó en hacer el rediseño de este nuevo modelo curricular. Y les puedo contar, digamos, que la implementación
partió a partir del 2016. O sea que vamos a hablar fundamentalmente de cómo este nuevo plan, ¿cierto?, de implementación curricular ha impactado generalmente a los nuestros estudiantes en este nuevo régimen curricular. ¿Ya? Bueno, este tiene que ver con un programa de mejoramiento institucional del Mineduc y se llamó, ¿cierto?, Reinventando la Ingeniería de la UCN. Muchos lo llaman también Reventando la Ingeniería. Bueno, primero que nada, ¿cierto?, las carreras de 6 años de Ingeniería Civil se acortaron a 5 años. Eso fue un gran cambio. Las ingenierías de ejecución siguen siendo de 4 años. Y el rediseño, ¿cierto?, como decía recién, son 12 carreras que se involucran en este nuevo rediseño, tanto ingenierías de informáticas, de metalurgia, minas, por nombrar algunas, ¿cierto?, que son de nuestra región. Como también geología, ¿cierto? Existe entonces, como les decía, carreras de base científica y de base tecnológica. Ahora, la diferencia entre ellos es que las de base científica se centran más bien en lo que es la C y la D, ¿no?, la concepción y el diseño. Y las de ingeniería base tecnológica, ¿cierto?, se enfocan más bien en las últimas 2 letras, que son la implementación y la operación. El perfil de egreso de estas carreras se basa entonces en competencias implementadas a través de lo que se llaman los resultados de aprendizaje. ¿Ya? El aprendizaje entonces está centrado en el estudiante, ya no es el profesor el centro de la enseñanza, sino que ahora está centrado en el propio estudiante. Las asignaturas, muchas asignaturas de ahí los voy a mostrar, digamos, están con la modalidad de proyectos, con metodologías activas de aprendizaje orientado a proyectos, conocido como AOP. Se evalúan en estas asignaturas más bien los procesos, más bien que los resultados, ¿ya? Y lo siguiente. Aquí mostramos entonces una malla de ingeniería civil, computación informática, donde aquí la característica es que acá abajito aparecen los proyectos, ¿cierto? Hablamos, digamos, de 7 proyectos que tienen que realizar los estudiantes y con las metodologías que he mencionado, ¿cierto?, que son básicamente trabajo colaborativo, ¿cierto?, desarrollo de un proyecto final, donde se desarrollan no solamente las competencias específicas, sino que también las competencias genéricas, ¿no? El trabajo en equipo, ¿cierto? Bueno, ahí voy a mostrar, digamos, después el desarrollo del lenguaje inglés, que es parte, digamos, del currículum, ¿no? Tienen ellos 4 asignaturas durante todo el currículum, 4 asignaturas de inglés, nivelación de inglés A, B, inglés 1 y inglés 2. Lo importante aquí es el Capstone Project, que quizás ustedes ya lo conocen. Es una asignatura que cubre todo un semestre. No hay asignaturas, digamos, que compitan, digamos, dentro del Capstone, porque ellas lo han desarrollado mucho antes, ¿ya? Y obviamente los proyectos que están asociados en cada semestre son, podríamos decir, ayudan a la integración, son proyectos integradores de conocimiento y aprendizaje, ¿ya? Por lo tanto, tributan, ¿cierto?, al proyecto final, que sería el Capstone Project. En otras palabras, llegan muy preparados para desarrollar un proyecto final de carrera. ¿Okay? Como todas las carreras de ingeniería civil tienen la química, como mencionaba, digamos, Marcela, y
obviamente para los informáticos no tiene mucho sentido, ¿cierto?, cursar esta asignatura, pero al final, digamos, los estudiantes consiguen ese desarrollo de resolución de problemas, ¿cierto? Igual que todas las matemáticas, que obviamente que son, son esenciales. Bueno, aquí les puedo contar, digamos, en la malla, ¿cierto?, el cuello de botella siempre han sido las ciencias básicas, ¿ya?, que son los primeros 2 años en la ingeniería civil, y la ingeniería son los primeros 3 años. Perdón, los 4 primeros semestres, y en la ingeniería en los 3 primeros semestres, que se le llaman ciclo básico. Entonces, la realidad nuestra, ¿cierto? Nosotros tenemos ingresos de estudiantes muy descendidos comparado con otras universidades. Yo diría que el 50% de los estudiantes que ingresan a nuestras carreras en la universidad, sobre todo las carreras de ingeniería informática, tienen un 50%, digamos, que entran con el puntaje mínimo, ¿ya? Entonces, tenemos que hacernos cargo de ese problema, que viene muy sentidos, no solamente la parte cognitiva, sino la parte emocional, ¿cierto? Muchos de ellos trabajan, como decía Marcela, y es un problema. Es un problema que tenemos que hacernos cargo. Bueno, ¿cómo nos hacemos cargo? Justamente hay un programa de nivelación que no sé si sirva mucho, que nos permite, digamos, antes de entrar a la universidad, tienen 2 semanas de nivelación en matemáticas, y después de eso, ¿cierto?, se le toma nuevamente el examen de diagnóstico para ver cómo les va nuevamente, y si les va mal, siguen. No se le hace ningún otro seguimiento, digamos. Eso es todo lo que la universidad, digamos, les ofrece. Pero existe lo que se llama el programa de éxito académico, donde es totalmente, como se dice, no es obligatorio, ¿cierto?, asistir a estos cursos de asistencia para los estudiantes que no han logrado, ¿cierto?, el desarrollo completo de las competencias en matemáticas. Entonces, aquí hay un proyecto, un programa de éxito académico, que son 40 tutores que apoyan a estos estudiantes durante todo el semestre, ¿cierto?, en las asignaturas de primer semestre, como cálculo 1 y álgebra 1. Y después, ¿cierto?, siguen con cálculo 2 y álgebra 2. ¿Ya? Pero más allá de eso, es muy difícil seguirlos apoyando porque tenemos problemas de recursos. ¿Ya? Después, les quiero mencionar la carrera de Ingeniería en Computación e Informática. Aquí, ¿cierto?, tenemos, como les mencionaba recién, asignaturas muy parecidas, pero obviamente son de base tecnológica. También los cálculos, álgebras, la química, ¿ya? Y fíjense, la química está en el primer semestre, y aquí los estudiantes donde sufren, ¿ya? Aquí es donde están las primeras barreras. Generalmente los estudiantes salen eliminados porque los pilla la permanencia, ¿ya? Nosotros tenemos un sistema de permanencia de máximo 2,5 años, ¿ya?, en la permanencia del ciclo básico. Es decir, un estudiante que ingresa a Ingeniería en, por ejemplo, tiene que aprobar todas las asignaturas de los 3 primeros semestres en 2,5 años. Si no cumple, se va, queda eliminado, ¿ya? No hay ninguna otra posibilidad, digamos, que pueda seguir. Ahora, ¿cuál es la posibilidad que tienen ellos como estudiantes? Que puedan dar la PSU nuevamente, ingresan a la carrera nuevamente, y se les convalida todas las asignaturas que ellos aprobaron, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, muchos de los estudiantes hacen eso, digamos, que quieren seguir su carrera porque a lo mejor les faltó, no sé, programación avanzada solamente y no les alcanzó,
y el sistema lo pilló, ¿cierto? Quedó eliminado de la carrera. Entonces, y da la PSU, y el estudiante vuelve a entrar a la carrera, se le convalidan todas las asignaturas y vuelve ahora a dar la programación avanzada por primera vez y le permite entonces terminar su malla curricular. Y generalmente ellos, estos estudiantes que vuelvan a ingresar y vuelven a dar la PSU, terminan generalmente, bueno, como ustedes ven, les quedan 2 años y medio para terminar, ¿ya? Entonces, probablemente terminen en la cantidad de años que puede ser los 4 años que dura la carrera, ¿ya? Y eso puede servir para aumentar el índice, ¿cierto?, de la titulación oportuna. También tenemos los proyectos, como les mencionaba, en la carrera de Ingeniería Civil, ¿cierto? Están aquí abajito. En este caso son 6 proyectos y que, como les decía, son integradores del conocimiento y del aprendizaje que van realizando a través de todos los semestres del currículum. También ellos tienen una práctica profesional donde ellos desarrollan labores, ¿cierto?, en las empresas durante 2 meses, al igual que los civiles, ¿ya? Y tienen que dar un examen, tienen que entregar un informe y se les toman la presentación, el examen de presentación de la práctica que hicieron durante ese tiempo, que generalmente es en verano, ¿no? Son los 2 primeros meses de enero y febrero. También tienen la posibilidad de certificarse en inglés, ¿cierto? Un ALT2 creo que se llama, y con ellos pueden certificarse en el idioma inglés, que es una de las cosas que a los informáticos les sirve mucho, digamos, para poder, digamos, desarrollarse en un ambiente globalizado. Y acá, ¿cierto?, en las asignaturas de electivos, ¿cierto?, existen 3 líneas de electivos, ¿ya? En este caso, la línea de desarrollo de aplicaciones, que tiene que ver más bien con software. Después está la línea de redes y conectividad, ¿cierto? Y finalmente hay otra línea, digamos, que es la línea de automatización y robótica. Entonces, de los electivos 1 y 2 y 3, ellos podrían tomar, ¿cierto?, los 3 electivos dentro de una misma línea. Está esa opción, ¿ya? Después les voy a mencionar, digamos, lo que pasa, digamos, cuando está hablando, digamos, de los indicadores. Bueno, esto ya lo he dicho. El Capstone Project, que aquí me quiero detener un poco, ¿cierto? Que es la modalidad que nosotros escogimos para que los estudiantes se titulen. Antes existían lo que se llamaban los proyectos o las memorias. Y desgraciadamente, a pesar de, digamos, que esta actividad de titulación estaban incluidas dentro de la malla, en ese semestre que desarrollaban esa actividad, habían también otras asignaturas. Entonces, con esta nueva modalidad, que donde existe solamente el Capstone, ¿cierto?, los estudiantes obviamente están exigidos a trabajar las 40 horas, 45 horas a la semana que requiere para desarrollar esta actividad de titulación, ¿bien? Y lo otro, ¿cierto?, es que empieza, ¿cierto?, el semestre, comienza el estudiante a trabajar, a tomar, como se dice, empieza a trabajar en la empresa, la toma de requerimientos, empieza el análisis, el desarrollo, la implementación y termina, ¿cierto?, en este caso, en la fecha estimada, digamos, del semestre, fin de semestre, ¿ya? No hay digamos, no se puede pasar de una cierta fecha. Si se pasa, o sea, si no alcanza de cumplir con hasta ahí se evalúa, ¿ya? Entonces, la modalidad, ¿cierto?, de la actividad de titulación, básicamente, podríamos decir que son 3. La modalidad proyecto de empresa, donde los estudiantes desarrollan ¿cómo se dice?,
un proyecto en una empresa, ya sea empresa privada o pública, que busca dar solución, ¿cierto?, a un problema complejo de la empresa, ¿ya? Generalmente los estudiantes aquí desarrollan un sistema, ¿cierto?, un sistema web generalmente, que digamos, implementan ellos para dar solución a un problema que ellos tienen. Los del proyecto de tipo de investigación, ¿cierto?, corresponde a un desarrollo de una investigación científica e innovadora en ciencias o tecnología. Generalmente no ha ocurrido todavía este tipo de proyectos hasta un momento, ¿ya? Después tenemos un proyecto de gerenciamiento que corresponde a dar solución experta a una empresa o clientes del entorno en un escenario que puede ser de simulación empresarial o de alta complejidad. Tampoco hemos tenido algún ejemplo de un proyecto que se haya realizado en este ámbito. Y finalmente tenemos ahora el proyecto de innovación y emprendimiento, que es una modalidad que reconoce los esfuerzos de los estudiantes que quieran proyectarse en alguna innovación o emprendimiento de base tecnológica, que básicamente permita de ellos después desarrollarlo y tener, digamos, una forma, digamos, de formar una empresa, ¿no? Ese tipo tampoco hemos, hasta el momento, los 2 años porque esto, digamos, de los proyectos Capstone, de acuerdo, sé que empezamos en el 2016, entonces los proyectos empezaron más o menos como desde el año 2019, y todavía no hemos tenido solamente proyectos de empresa, ¿ya?, que son los que hemos implementado. Bueno, aquí quiero mostrarles, digamos, los ingresos de estudiantes para las carreras de civil, que generalmente han ido en aumento. No sé si le ha pasado a usted en otras carreras, en otras universidades, pero desde 2016 nosotros hemos tenido un crecimiento, ¿ya?, que no es menor, digamos, porque básicamente partimos con 54 y hemos llegado ahora el 2020, el año pasado 75, y este 2021 llegamos a 90, ¿no? 90 estudiantes que se matricularon en la carrera de ingeniería civil. Como ustedes ven, aquí si sumamos la cantidad de estudiantes, son como 330 estudiantes, y que es más o menos la cantidad de estudiantes que tiene todavía, que tiene, digamos, un promedio en modo permanente, ¿ya? En el caso de la ingeniería GEN, ¿cierto?, hemos tenido un crecimiento también muy parecido, sustentable. Partimos en el 2016 con solamente 15 estudiantes, y esto ha ido creciendo hasta llegar al 2020 cerca de los 28 estudiantes, ¿ya? Es casi, podríamos decir, casi el doble, ¿ya? Bueno, aquí esto que está con salmón, ¿cierto?, o rojo, ¿no?, de color, son estudiantes que ingresan por cambio de carrera, ¿ya? No así la ingeniería civil, no hay ingresos por cambio. En cambio, esto nos permite a nosotros amortiguar los estudiantes que se retiran, digamos, de todos estos estudiantes que se retiran en los primeros años de la carrera de ingeniería civil e informática. Déjenme volver hacia atrás. ¿Ya? Todos estos estudiantes que, como decía, se mueven a la carrera de ingeniería en computación informática, ¿ya? Por lo tanto, es como un amortiguador que tenemos para que los estudiantes no se vayan de la universidad, ¿ya? Y eso ha sido, no es menor, ¿no? Son 7 estudiantes en 2016, llegamos a 10, 11, bajó a 9, y después nuevamente 6, ¿no?, en 2020. Cosa que no es menor, digamos, ¿no?, comparado con los estudiantes que ingresan en forma, digamos, por PSU ordinaria. Bueno, en cuanto a la retención en la carrera de ingeniería civil, como ustedes ven, los datos no son muy buenos.
el primer año, ¿cierto? Ustedes ven que tenemos casi un 80%. ¿No? Ahora, 2020, aquí está el efecto pandemia, ¿cierto? Donde muchos estudiantes se retiran, por supuesto, no están de acuerdo con la modalidad online, ¿no? Entonces, y todos los problemas que conlleva la pandemia, ¿no? Que tienen que trabajar, no sé, en la casa, ¿cierto? Compartiendo con sus hermanos, el computador, etc. ¿No? Entonces, el segundo año, ustedes ven que de 80% cambiamos a 50%. ¿No? Y eso es terrible, ¿no? Porque obviamente la mitad de los estudiantes que ingresaron el primer año, ¿cierto? Ya se nos fueron después, en el segundo año, se nos fue la mitad, ¿ya? Entonces, esto es, como que dice, la ley de la selva, como iba a decir, se van y hemos hecho, ¿cierto?, algunos cambios que nos han permitido que esta, digamos, retención no sea tan violenta, ¿cierto? Aquí vemos que en el año 2019 bajó solamente un poquito menos, ¿cierto? Llegamos a 65%. ¿Ya? Bueno, aquí el efecto pandemia seguramente va a producir otros fenómenos aquí para los del segundo año, pero todavía no lo tenemos como dato. Y lo del tercer año ya, como ven, nos estamos quedando con el 20%, ¿ya? Que es terrible. Y esos estudiantes como ustedes ven, hay un gran salto de 50 a 20. Esos son los estudiantes que llegan a las mallas de ingeniería, ¿no? Que ellos quieren titularse lo más pronto posible, ¿cierto? Entonces, ellos no ven escape, sino que cambiarse de carrera. ¿No? Y bueno, aquí se puede ver, ¿cierto? El cuarto año ya, bueno, son los que realmente se quedaron, ¿cierto? Que son 20%, como se demuestra ahí. ¿No? Entonces, este es un fenómeno que si no hacemos algo, ¿cierto? Vamos a quedar sin ningún estudiante en el quinto año. ¿Ya? Entonces, hay cosas que se están haciendo que, por supuesto, que no es suficiente lo que es la nivelación. Hay que tratar de hacer proyectos dentro de los ciclos básicos, ¿cierto? Donde permanecen mayor tiempo. Y ahí les puedo explicar, digamos, que en Cálculo 1 yo he participado en algunas innovaciones donde tradicionalmente el profesor, ¿cierto?, está haciendo clase con la tiza y el pizarrón, los estudiantes a los 15 minutos ya están durmiendo, están en otra, y eso obviamente ha cambiado, ¿cierto? Los profesores ahora de primer año ya no son los profesores PhD o los doctores, ¿cierto? Son profesores que tienen vocación en docencia. Entonces eso ha cambiado bastante. Y eso ha permitido, ¿cierto?, la mejora de la aprobación, ¿no? Los porcentajes de aprobación. En especial, ¿cierto?, la primera asignatura de cálculo 1 tenía, digamos, reprobación del 80%. ¿Ya? Ese efecto hoy en día ha cambiado, ¿no? Se ha invertido 80-20. O sea, el 80% de esos estudiantes que ingresan al cálculo 1 aprobaron, ¿cierto? Y el 20% obviamente reprobar. ¿Ya? Ahora, eso tiene también una incidencia porque son proyectos que están realizando en el año 2020, entonces no sabemos si realmente, ¿cómo se llama?, esos estudiantes van a lograr esos aprendizajes porque hay que seguirlo, ¿cierto?, para el segundo semestre, a ver si cuántos aprueban en el segundo semestre. ¿Ya? Pero eso es una tarea que está pendiente y que obviamente estamos haciendo esfuerzo en eso. ¿Ya? Bueno, ¿cómo son las clases ahora de cálculo 1? Básicamente son metodologías activas, ¿cierto? Trabajo colaborativo todo el semestre. Se le dan problemas, son problemas contextualizados,
se trabaja con herramientas tecnológicas, como por ejemplo el GeoGebra, se apoya con plataformas de aprendizaje como Khan Academy, etc. ¿Ya? Entonces ahí hay un esfuerzo que se está haciendo, se generan cápsulas de video, ¿cierto? Esas cápsulas de video se suben a plataformas, etc. ¿Ya? En el caso de la ingeniería ¿cierto? Tenemos aquí un escenario mejor, podríamos decir, estamos dentro del 90% con los esfuerzos que estamos haciendo. En cuanto al segundo año, ustedes ven, ha ido mejorando con el tiempo. En el tercer año, si bien es cierto, hicimos un esfuerzo acá en mejorar. Aquí en el 2020 estamos llegando cerca del 60%, 55%. Y lo que es cuarto año, ya ustedes ven que también va a la mejora, ¿no? Por los esfuerzos que estamos haciendo en los primeros años. ¿No? Química es también una innovación que se hizo ahí. La química antes era más bien descriptiva, ahora es una química más, tiene que ver con la química ambiental, ¿no? El medio ambiente. Cómo la química aporta a mejorar el medio ambiente. Es la propuesta de estos nuevos cursos que se están ofreciendo en los primeros años, ¿no? Con respecto a los indicadores de titulación oportuna, bueno, estos son los valores que nos entregan el indicador de Business Intelligence de la universidad, que básicamente, acuérdense que ingresaron en el 2016, entonces los primeros titulados ocurren al cuarto. Bueno, estos datos que están aquí, para el caso de ingeniería civil, están mezclados los de Maya Antigua y Maya Nueva, ¿ya? Entonces, los primeros estudiantes que se titularon son del año 2020, ¿ya? Y aquí yo puedo decirle, digamos, que en el 2020 ya se titularon 3 y en el 2021 ya se han titulado 4, ¿ya? Durante el primer semestre, el término del primer semestre, ya se titularon 4 estudiantes, ¿ya? Con respecto a la ingeniería bueno, aquí tenemos un escenario que mucho mejor, podríamos decir, ya que como ingresan menos estudiantes, aquí están solamente estudiantes que ingresan por malla matrícula ordinaria, no quisimos incluir, por supuesto, a los de cambio de carrera, porque obviamente les va a aparecer con menos años, ¿no? Entonces, para ser más realistas, incluimos solamente los que entran por PSU, ¿ya? Y de los 15 estudiantes que ingresaron en 2016, el 2020, ¿cierto? Se titulan 3, ¿no? Por lo tanto, me da a mí un valor de 20% de titulación oportuna, ¿ya? En el caso del 2021, ya llevamos el primer semestre, ya tenemos contabilizado 4 estudiantes en ingeniería que se titularon y que son del 2017. Por lo tanto, ese índice nos da un valor de 21%. ¿Ya? Ahora, si yo le contara, digamos, la historia de las carreras de antes del año 2016, ¿cierto? Por ejemplo, la carrera de ingeniería de ejecución, teníamos un promedio de casi 2 veces N, ¿ya? Es decir, se demoran el doble en promedio, estoy diciendo, de lo que dura la carrera, ¿ya? Y como decía Marcela, ¿cómo se dice? Reprobación muchas veces, digamos. Eso es lo que ocurría, digamos. Nunca salían eliminados, entonces obviamente tardaban en una carrera que dura 4 años, ¿cierto? 8 años en titularse. Y quizás más, digamos, porque ese era el promedio, ¿cierto? Había un récord, digamos, de estudiantes que estaban casi 12 años y casi compartían ya casi con los mismos personas que ingresaban a la universidad, digamos, ¿no? Que
cuando se formó en la carrera, digamos. Esto era una vida, digamos, dentro de la universidad. Bueno, con respecto a la brecha nominal, ¿cierto? Las ingenierías civiles tienen valor de muy cercano al 1,6, ¿cierto? Se mantienen ahí. Y las ingenierías en este año 2020, si medimos, da un valor de 1,12, lo cual no es malo. Y el 2021, ¿cierto? Aumentó a 1,33. ¿Ya? Probablemente sean menores que el valor de 2 años que teníamos, 2 veces, digamos, con la ingeniería. Esperemos que no ocurra eso. Bueno, no va a ocurrir porque obviamente los estudiantes salen eliminados. ¿Ya? Tienen un cierto tiempo para salir del ciclo básico. Y una vez que salen del ciclo básico, los estudiantes ya no tienen ninguna otra barrera, podríamos decir, salen muy rápidamente. ¿Ya? No sé si eso sería, digamos, lo que les podría contar, digamos, así de nuestra carrera de la universidad, ¿no? De ingeniería Bien, civil e Carlos. ingeniería. Bien, Carlos, gracias. Vamos a, ¿cuánto se llama? A realizar las presentaciones primero, luego en la mesa redonda vamos a ver las preguntas Ya. y hacer alguna reflexión final respecto a este tema. Entonces ahora invito a Servando Campillay, jefe de carrera de Ingeniería Civil y Computación Informática de la Universidad de Atacama. Ahí está entrando Servando. Servando, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Voy a comenzar con la presentación. Compártela nada para que... No sé si se ve, si se logra ver. Sí, se ve bien. Entonces, dejamos a Servando. Él nos va a hablar de la titulación oportuna en la Universidad de Atacama. Adelante, Servando. Gracias, Iván. Ahí está, perfecto. Bueno, bueno, en la Universidad de Atacama, en la Universidad de Atacama no existe el jefe de carrera, así que ahí por eso existe la figura de subdirector de departamento que está a cargo de la parte académica, que podríamos decir que un símil a la jefatura de carrera. ¿Ya? Bueno, comenzar ahí contándole un poquito, no sé si de historia, pero nosotros en 2018 partimos con una malla rediseñada, o sea, anteriormente teníamos una malla que partía del 2001, podríamos decir, o sea, era bastante antigua. Hicimos unos cambios, detectamos algunas cosas bastante que sucedían, se cambió aquí en la malla para mejorar los índices. Y una de las cosas importantes que teníamos, por ejemplo, era que los alumnos entraban a un plan común, ¿ya? Pero, bueno, entraban a la carrera en realidad, pero los 2 primeros años estaban en un plan común. Entonces, los perjudicaba bastante esa situación, en el sentido de que recién cuando ya pasaban al tercer año, tomaban asignaturas de especialidad, o sea, lo que tiene que ver con informática. Y en el transcurso del tiempo de los 2 años, si ingresaban, no sé, por decir algo, 40 alumnos, nosotros perdíamos más de la mitad. ¿Por qué sucedía esto? Porque se hacían amigos de los chicos de geología, de mina, entonces se iban para las otras carreras o le encontraban el gusto a las otras carreras, entonces al final terminaban cambiándose de carrera y nosotros quedábamos con bastante pocos alumnos, ¿ya? Entonces, por eso se trabajó con una malla, podríamos decir, más flexible. Se cambió la malla, voy a ir adelantando y retrocediendo. Entonces, empezamos con asignaturas de especialidad desde el primer año. O sea, desde el 2018 hacia adelante, empezamos con asignaturas de especialidad para corregir más o menos este error, o sea, este problema que habíamos detectado, ¿ya? Entonces, ellos parten con una asignatura de especialidad que se llama Introducción a la Especialidad, que ahí la idea es que ellos hagan, no sé, una programación si saben programar, por ejemplo. Hacer proyectos informáticos, introducirlo al mundo de la ingeniería informática, pero la idea es que le tomen el gusto, ¿ya? Y después, por supuesto, ya en el segundo semestre del mismo año ya pasan a un tema ya más avanzado, que hablamos de programación, de bases de datos, etc.
El problema que siempre también tenemos, bueno, acá en general, acá en la región, o por lo que escuchaba a los demás expositores, es el tema de la enseñanza media, ¿ya? O sea, los alumnos traen bastantes deficiencias de enseñanza media en el sentido de que, por ejemplo, comprensión lectora, problemas en matemática, algunos alumnos no tienen la física, no le pasan química. Entonces, para tratar de solucionar un poquito el problema, cuando el alumno de primer año, estamos hablando de la malla 2018, ingresa a la universidad, nosotros contamos con un centro tecnológico de aprendizaje, que es un centro que apoya al alumno principalmente. Entonces, lo primero que hace este centro, una vez que se matriculan, le toman una prueba de diagnóstico a los alumnos para ver cómo se encuentran durante el proceso o cómo se encuentran al ingresar a la universidad. Entonces ahí se pueden tomar unas medidas remediales y además se hace una caracterización de los alumnos, ¿ya? O sea, se puede decir cómo, qué metodología, qué forma mejor tienen de aprender, etc. Y nosotros a la vez, con nuestra malla, y bueno, en general en la Facultad de Ingeniería, lo que hicimos para hacer algunas nivelaciones o para nivelar contenido de los alumnos, los contenidos necesarios, hicimos asignaturas introductorias. Por ejemplo, colocamos la asignatura de matemática, que esa es como un repaso de la matemática de primero o cuarto medio, más la parte inicial de lo que debería aprender en la universidad, ¿ya? Y además introducimos también Introducción a la Ciencia, que es una asignatura que se compone de dos partes. La parte de la física, para ver a los alumnos que principalmente les va mal o que no han tenido física en el colegio o en la enseñanza media, y química, ¿ya? O sea, pero no es algo más fuerte, sino que es una introducción a lo que tiene que ver con estas dos asignaturas o áreas que son la química y la física, ¿ya? Y una vez que ya tienen, bueno, esta asignatura, matemática lo ha resultado bastante bien, introducción a la ciencia no mucho, ¿ya? Ahí estamos tratando de detectar problemas. Después los alumnos toman química. Ahí leía a un alumno que preguntaba por química. Nosotros tenemos el mismo problema acá. Nosotros tenemos una reprobación a veces química del 90%. Hemos tratado de hacer todos los cambios posibles en esta asignatura. De hecho, empezamos con un programa general, que era de química general, por supuesto, que era común para toda la facultad. Nosotros tomamos ese programa, lo adaptamos, trabajamos con los profesores de química, del departamento de química, para hacer algunos cambios y hacer una química aplicada a la informática, ¿ya? También se introdujeron nuevas cosas ahí, por ejemplo, que los alumnos pudieran hacer algunos programas para sacar pH. O sea, mezclar un poquito lo que se ve en programación con la química. Pero lamentablemente ahí estamos todavía, está como el tema de que el alumno no le encuentra el sentido, el gusto a la asignatura, ¿ya? Es una parte bastante complicada que estamos tratando de resolver, ¿ya? Esta nueva malla, nosotros se hizo un poquito más flexible. Eso quiere decir que con gran esfuerzo, como decía la primera expositora, ¿ya? Se ha tratado de ir dictando todas las asignaturas todos los semestres. O sea, todas las asignaturas, la idea es tomarlas y que se dicte todos los semestres. Es un esfuerzo bastante grande porque la carga académica y la carga, y a veces se va repitiendo la misma asignatura. O sea, un colega, por ejemplo, que hace lenguaje de programación 1, lo hace ahora, lo hace el segundo semestre y así sucesivamente. Anteriormente nosotros dictábamos las asignaturas que correspondían al primer semestre, después al tercero y así sucesivamente, pero los alumnos lo han resultado bastante bien para que vayan avanzando en lo que tiene que ver con la malla, ¿ya? Entonces, por eso que ahí incorporamos una malla más flexible en el sentido de apoyar o hacer apoyo a los que van reprobando. Además que
los alumnos acá, según el reglamento académico, los alumnos acá en la universidad pueden hacer la eliminación de una asignatura durante el semestre, o sea, hasta el 2019. Ya del 2019, segundo semestre, cuando estuvo el tema del estallido social y después pandemia y seguimos en otro año más de pandemia, ahí los alumnos podían eliminar todas las asignaturas que quisieran, aunque la hayan eliminado antes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, un alumno que tomó introducción a la especialidad, por decir un ejemplo, la reprueba, la elimina, la toma de nuevo, la elimina, la toma de nuevo, y la elimina, la toma de nuevo, la elimina, y ahí hasta que a lo mejor algún día va a aprobar la asignatura, pero es por un efecto pandemia. Me imagino cuando ya volvamos a la normalidad, ya ese tema va a cambiar un poquito. Ahí hablaba un poquito de los cursos introductorios que nosotros hemos ido incorporando. También contamos con los tutores de corte, ¿ya? Cada año se le va asignando a un académico del departamento la corte que ingrese ese año, o sea, él se hace cargo de la corte que corresponde a ese año, ¿ya? O sea, para el 2018 tenemos un tutor de corte, 19 y así sucesivamente. Entonces, las principales funciones que tiene este tutor de corte es hacer un apoyo al alumno, ¿ya? Tener un apoyo, hacer el nexo con el CTA, con la dirección, subdirección, también cuando se presentan problemas, no sé, cuando tienen problemas que algún profesor no le ha entregado las notas, etcétera, en ese sentido también. Y también le ayuda a la toma de asignaturas, ¿ya? Acá nosotros en la universidad, para que puedan tomar asignaturas, la hacen completamente online desde hace tiempo, pero el alumno que está en un pre-riesgo académico o en un riesgo académico, se le bloquea el sistema y lo tiene que tomar necesariamente con su tutor de corte. Entonces, lo que hace el tutor de corte, si el alumno tenía que tomar, por ejemplo, 5 asignaturas, le dice, no, mira, ¿sabes qué? Está en riesgo académico, lo que tú deberías hacer es tomar 3 asignaturas que serían las claves. O sea, no sé, si tienes 2 reprobadas y vas a tomar 2 por tercera, te recomiendo que tomes la asignatura A, toma esta que es más simple, o esta que es más relajada, tómate un optativo. Entonces, la idea es para mantenerlo siempre vigente a los alumnos. También nosotros contamos con el apoyo del CTA, que el tutor de corte hace nexo directo con el CTA, que es el Centro Tecnológico de Aprendizaje, donde ellos nos brindan apoyo, podríamos decir tipo ayudantía, ¿ya? Que principalmente los apoyan en asignaturas críticas como lo que es álgebra, química, cálculo, física, ¿ya? Que ahí son tipos de ayudantía con tutores. También lo apoyan en el sentido de la parte psicológica, ¿ya? O sea, desde cuando comenzó la pandemia, la atención psicológica, bueno, aquí en la zona ha aumentado bastante, ya sea porque los papás han perdido trabajo, se han tenido contagiado, ha fallecido familiar. Entonces, lo que nosotros hacemos es que el alumno se contacta con su correspondiente tutor de corte, o en este caso con el subdirector, en el caso de que no pueda establecer alguna reunión con su tutor de corte, y cada uno se orienta principalmente a conseguir un apoyo psicológico en la medida que lo pueda, o un apoyo académico, podríamos decir, que es a través del CTA, ¿ya? Que ese apoyo académico en el sentido de que, de que le hagan reforzamiento en asignaturas que esté crítico, ¿ya? Y el apoyo psicológico, en todo momento, el psicólogo va teniendo interacción con el profesor tutor de corte, donde le va indicando, ¿sabes qué? Ha tenido evolución el alumno, no ha tenido evolución. Entonces ahí sirve también para decirle, mira, ¿sabes qué? Este semestre toma 3 asignaturas nomás, o toma una asignatura, o ya según los resultados entregados, puedes tomar todas las asignaturas que te corresponden, etc. Y eso lo ha ayudado bastante a mantener mejor la retención de los alumnos en los primeros años y en el demás tiempo, ¿ya? Bueno, nosotros todavía no tenemos titulados de esta malla, sí de la malla anterior, pero de la malla anterior son bastante pocos, porque nosotros vamos recién en el 4.º año, o sea, vamos acá, ¿ya?
Bueno, la malla, todo lo que es amarillo es lo que tiene que ver con ciencia de la ingeniería. Los verdes son ya netamente de la especialidad de computación informática. Y nosotros apuntamos al inglés porque la universidad dentro de su modelo educativo apunta a una competencia que es la competencia de segundo idioma, que es en el caso de ese inglés. Entonces, tenemos 4 inglés que son la parte ya más general, podríamos decir, y después tenemos 2 inglés que ya trabajan un poquito más la parte técnica. ¿Ya? El alumno debería tener buenas competencias en inglés. Y también le damos electivos, o se le dan electivos que son electivos que los saque un poquito de la rutina de la informática o de la rutina de las matemáticas, de la ciencia. Entonces, no sé, por lo general, si un alumno quiere hacer educación física, lo puede tomar como electivo. ¿Ya? La universidad también nos indica así algunos optativos de forma general, por ejemplo, de astronomía o de otro índole. Entonces, si el alumno está interesado, toma esos electivos y es como un poquito para, como les decía, es un poquito para salir de la rutina. ¿Ya? En la malla antigua nosotros detectamos varios problemas cuando teníamos la titulación. ¿Ya? Te voy a hablar un poquito ahora del proceso de titulación. ¿Ya? Esto también va a apoyar a la malla rediseñada. Ahora, en la malla antigua nosotros detectamos varios problemas en el sentido de que nosotros en el trabajo de titulación es una asignatura, acá también es una asignatura que el alumno no necesariamente va a tener, tiene que aprobar esta asignatura para que tenga la calidad de egresado. En la malla antigua también. Entonces el problema que detectamos es que nosotros le entregamos una sola opción al alumno para hacer el trabajo de titulación, que era el proyecto de título. O sea, él debería haber presentado una idea innovadora en el área de la informática, conseguirse un profesor guía y trabajar. Entonces, a veces cuando no había mucho tema o se acababa un poquito el tema de la imaginación, entonces el alumno ya empezaba a desertar. Entonces, de acá se le empezó a ofrecer, cambiamos un poquito el esquema, ¿ya? Cambiamos un poquito el esquema y le ofrecemos un abanico de posibilidades de titulación. Entonces, por un lado se le ofrece lo que es el proyecto de titulación, ¿ya? Un examen de especialidad, un apoyo a la investigación científica, pueden hacer una articulación con el programa de posgrado y una experiencia profesional supervisada, ¿ya? Entonces, en este sentido, la idea es tener la titulación oportuna. Muchas veces los alumnos ya cuando están en los electivos o en los electivos de especialidad, podríamos decir, ahí tienen algunas ideas, ya empiezan a trabajar desde, por decir algo, desde el 5º año hacia adelante para su trabajo de título con algunas ideas. Entonces, cuando nosotros trabajábamos con el proyecto de titulación, el proyecto de titulación primero consiste en 2 partes, que la primera parte es un trabajo escrito, ¿ya? De una idea innovadora, tiene que tener un profesor guía, por supuesto, y la segunda parte consiste en una exposición oral que se hace ante la comisión, ¿ya? Que nosotros ese era el trabajo típico, o a lo mejor típico dentro del departamento, ¿ya? Después incorporamos el examen de especialidad, que principalmente consiste en que al alumno se le hacen dos tests. Un test que es escrito de materias establecidas por el departamento, o sea, el alumno envía, ¿cómo funciona esto así en forma general? El alumno manda una carta al director del departamento indicando a qué modalidad se quiere acoger. Si el alumno solicita, por ejemplo, un examen de especialidad, se genera una comisión, ¿ya? Una comisión que le va a proporcionar los tópicos que se le van a evaluar. Entonces se le hace un test escrito, o sea, podríamos decir un examen, ¿ya? Y la segunda parte se le hace una interrogación que tiene que responder preguntas de los temas que ya se le han indicado con 2 meses, 1 mes de anticipación para que los establezca, para que los lea, estudie, etc. El tema de lo que se le va a preguntar. Claro, si saca más de un 4 ya estaríamos aprobados. Después hablamos del apoyo de la investigación científica, ¿ya? Principalmente esta modalidad era para que
los alumnos que tengan más afín, por ejemplo, o que le interese un tema que está trabajando algún académico en cuestión, en alguna investigación, en algún proyecto, que sirva como apoyo. Entonces, acá principalmente lo que hace es trabajar con ese académico en esa investigación, y ahí hablamos de un apoyo a la investigación científica, y este alumno entrega un trabajo escrito, que nosotros le llamamos tesina, ¿ya? Y también hace una exposición oral ante la comisión, pero ya tiene un abanico más de posibilidades que podría utilizar. Acá en la articulación con el programa de posgrado, nosotros contamos con un programa de magíster. Bueno, y en la Facultad de Ingeniería hay otros programas también de magíster, magíster en metalurgia, etc. ¿Ya? Esta modalidad principalmente a los alumnos que van a proseguir estudios. Entonces, el alumno en nuestra malla, cuando llega al 5º año, lo que desea, si quiere hacer una proseguir estudios, desde el 5º año, el 6º año ya lo tomaría con asignaturas del magíster, que vamos haciendo una convalidación con las del 6º año, y trabajo de título también, o sea, el trabajo de titulación. Pero acá se nos generaba un problema bastante que no ayudaba mucho los indicadores. ¿En qué sentido? En que el programa del magíster dura 2 años. Entonces, el alumno comenzaba en el 5º año y pasaba el 5º año, por decir algo, el 7º año. Entonces, en el 7º año recién se titulaba, o en el 8º, podríamos decir. Entonces, lo que se hizo acá fue hacer una articulación con programas de posgrado, o sea, que el alumno principalmente apuntara a que siguiera un magíster de la especialidad, de una especialidad, por supuesto, de la Facultad de Ingeniería. Lo ideal es que siga bueno, casi todos los alumnos seguían magíster de Ingeniería Informática del departamento, pero para que él saque ya porque se hacía muy largo el camino para sacar la ingeniería civil y la ingeniería y el magíster. Entonces, el título la tesis de magíster me servía para la ingeniería civil y para el magíster, pero el tiempo de titulación se alarga un poquito. Entonces, tratamos de solucionar este tema de la forma en que el alumno primero presenta una tesina que podría ser hasta el marco teórico. Bueno, ahí hay una comisión que define hasta el marco teórico del trabajo que está haciendo en su magíster, y ahí ya obtendría el título ya de la ingeniería civil. Igual hace el proceso de exponerla ante una comisión y ya después termina su tesis y termina con su tema del magíster. Entonces, ahí los alumnos que hacían la prosecución de estudio hacia un programa de posgrado, los disminuimos bastante los tiempos de titulación. Después le ofrecimos la otra, que es una experiencia profesional supervisada, que principalmente que el alumno acredite que va a trabajar como profesional del sector productivo, ¿ya? Porque hay muchos alumnos que en el 5º o 6º año ya están trabajando o encuentran trabajo. Entonces, la idea es que el alumno tenga un tutor en la empresa y un profesor guía, que sería un académico del departamento. Entonces, ahí va a desarrollar algún producto, o va a desarrollar algún sistema, no sé, algo que sea afín, por supuesto, a la especialidad. Y eso sería su trabajo de titulación, que igual lo presenta ante la comisión y obtendría su título. ¿Ya? Contarles también que la universidad y bueno, el departamento, la universidad en el contexto general, se empezó a detectar que hay muchos alumnos que nunca terminaron o nunca se titularon, ¿ya? O sea, habían alumnos que llevaba 20 años, que egresó de la universidad, se dedicó a trabajar y nunca terminó o nunca obtuvo su título. ¿Ya? En el departamento o en la carrera es la misma idea, o sea, alumnos que terminaron mucho tiempo, entonces nunca se titularon, ¿ya? Por eso que la universidad en general se quiso hacer cargo de esta situación para tratar de remediar el tema de la titulación de estos alumnos. Entonces se generó un programa que fue denominado Programa Flexible y Contextualizado de la Universidad de Atacama, donde también participó nuestro departamento. Entonces, a los alumnos que ya llevaban más de 5 años o de 3 años hacia atrás y que habían egresado y que no habían tenido la posibilidad de titularse, le estábamos ofreciendo una opción para que ellos se puedan titular
bajo 3 modalidades, que podía ser un diseño empresarial, una exposición de desempeño laboral, una memoria de experiencia laboral y un examen de titulación. Bueno, ahí deberían cumplir una serie de requisitos que es principalmente que el alumno que lleva, no sé, más de 5 años, que demuestre que tiene experiencia o que trabaja en el área. Por ejemplo, en este caso, en el área de informática. ¿Ya? Entonces, la idea fue principalmente hacer la atracción de estos alumnos que lograran llegar a la universidad y llegaran a titularse, ¿ya? Porque ya había pasado bastante tiempo, o sea, recuperar esos alumnos y a la vez a lo mejor ofrecerle algún posgrado o un diplomado, etc. ¿Ya? Entonces, acá nosotros, bueno, hay más modalidades dependiendo de la facultad. En el caso nuestro, existe el diseño empresarial, que es la elaboración de un informe de proceso y diseño de gestión que puede desarrollar en la empresa, pero tiene que ser respectivo al campo disciplinar. O sea, esta propuesta la hace el departamento, es lo que ya él ha desarrollado en torno a su experiencia y lo presenta como trabajo de titulación. Después le ofrecemos también la exposición de desempeño laboral, ¿ya? Que acá el alumno, esta ha sido como la que se ha utilizado más en este sentido. ¿Por qué? Porque el alumno con la experiencia que tiene ya dentro de la organización que trabaja o que trabaja en el área de informática, entonces lo que hace el ex alumno o el egresado que no se ha titulado, me genera 3 charlas que van a ser hacia los estudiantes, hacia los alumnos que están. Entonces, entonces les va a explicar a todos los alumnos o les va a enseñar a través de un taller y eso le da la posibilidad de también obtener su titulación. ¿Ya? También tenemos una memoria de experiencia laboral, ¿ya? Que demuestre los dominios, ¿ya? Que tenga una trayectoria laboral de los 4 años y pueda presentarlo como memoria de trabajo, y un examen que es similar al anterior, que el departamento le define las asignaturas que debería cursar, ¿ya? También se le va a hacer la nivelación, porque estamos hablando que egresaron hace 4, 5, hasta 10 años, más años todavía, que rindan un examen en 2 partes, que debería ser la parte oral y una parte escrita. Relacionado a la disciplina, por supuesto. Este ya va en la segunda versión. La primera versión fue bastante exitosa. La primera versión fue bastante exitosa. Se lograban titular alumnos que llevaban 10 años, por ejemplo, sin titularse. La segunda versión, lamentablemente los pilló ahí un poquito el tema de la pandemia, pero igual salió bastante buena y logramos ya recuperar a bastantes alumnos que los teníamos ya, podríamos decir que nunca lo hicimos cargo en realidad de ellos. Entonces, y también los podemos incorporar a nuestros registros de alumnos titulados, egresados, exalumnos, entonces hay como una mayor coordinación. ¿Ya? Y aparte de ellos también, cuando dieron su charla, hicieron sus presentaciones a los alumnos, se hizo una dinámica de que si ustedes necesitan algo, por ejemplo, como social, me mandan un correo, les dejo mi teléfono. Ha sido bastante enriquecedora la idea. Bueno, los indicadores, algunos indicadores que no de ingeniería, siempre hemos tenido acá como entre el 3 y el 8, está desactualizado, ¿ya? Pero más que nada eso es lo que les quería contar en la parte del Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Atacama. Bien, gracias, Servando. Que vamos a dejar ahora a Francisco García, director de carrera de Ingeniería Civil, Computación e Informática de la Universidad Arturo Prat. ¿Aló? Aló, Francisco. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Comparte tu presentación, por favor. Vale, voy a compartir. ¿Me pueden confirmar que se ve? Se ve. Adelante. Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes, colegas, estimados.
La presentación de hoy está orientada, si bien está dentro del contexto de la titulación oportuna, me escapo un poquito de la especificidad de la titulación oportuna y entro en el tema un poco de la deserción. Ya, en este caso lo que se aborda un poco es el análisis de la deserción en la carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática y también sobre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat. ¿Ya? Este fue un trabajo que se hizo en conjunto en la unidad de análisis de la misma institución, acompañado obviamente por mi persona. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el contexto, las problemáticas, las metodologías de análisis de datos, lo que se aplicó, ¿no es cierto? Las análisis de situaciones de deserción, análisis de causalidades de la pérdida de carrera y desafíos. Bueno, primero que todo, para poner un poquito de contexto, la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que nosotros le decimos FIA, ya imparte 7 carreras. Entre ellas estamos nosotros, que somos la carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática, que nosotros de forma abreviada nos decimos ICSI. ¿Ya? Bueno, la facultad incluye todas las ingenierías que tiene la universidad, ¿no es cierto? Como ambiental, electrónica, metalurgia y también la carrera de arquitectura. Ya esta facultad nace oficialmente el año 2012, ya, pero la carrera es mucho más antigua, la carrera viene desde el año 2000. Solamente para dimensionar un poquito la carrera y la facultad, y la facultad cuenta con cerca de 1069 estudiantes, mientras que nosotros tenemos 170 distribuidos en todos los niveles. Sucede, ¿no es cierto?, que obviamente, como pasa en las carreras de ingeniería, me imagino que en sus instituciones igual, hay una mayoría de hombres sobre mujeres. Ya cuesta bastante atraer eh, a las mujeres, digamos, que postulen a este tipo de carreras, especialmente en lo que es computación. Eh, bueno, tenemos acá algunos datitos de las matrículas por tipo, ¿no es cierto?, de establecimiento. Principalmente son establecimientos subvencionados de los cuales provienen nuestros estudiantes, seguido por los municipales y algunos poquitos de particulares. Curiosamente, dado el perfil, ¿no es cierto?, que tiene la ingeniería en general, ¿no es cierto?, los estudiantes que postulan, por lo general, los últimos años han tenido muy buenos puntajes de corte, específicamente en la facultad, como también en la carrera de Ingeniería Civil en Computación, ¿vale? O sea, estamos hablando cerca de 717 puntos, por ejemplo, en puntaje ranking promedio en el último año. ¿Cuál es un poco el problema que se aborda acá? Es que se observa una baja tasa de retención en los primeros, segundos y tercer año, ¿ya? Tanto a nivel de facultad, ¿no es cierto?, como de la carrera. Eh, y esto provoca una serie de preguntas que básicamente nace del desconocimiento de las causas específicas que generan esta deserción de los estudiantes. Un poco para contextualizar, ¿no es cierto? Acá tienen la tasa de retención de primer año, segundo año, tercer año de la Facultad de Ingeniería, pensando en la Corte 2018, y la retención de primero, segundo y tercer año, ¿no es cierto?, de la carrera específicamente de Ingeniería Civil en Computación. ¿Por qué la Corte 2018? Porque es una Corte que no está afectada por la pandemia. Decidimos seleccionar un poco una Corte que no estuviese sesgada un poco por esos componentes, ya que la pandemia ha dado cierta facilidad también a los estudiantes que pueden un poco alterar los indicadores. Acá pueden ver una matriz de progresión donde se compara la facultad con la carrera, y lo que nos dicen estas matrices es que por lo general, si hacemos un vistazo rápido, por ejemplo, en una corte 2014 en la carrera de Ingeniería Civil en Computación, cuando se han matriculado 33 estudiantes, inmediatamente al primer año, la retención del primer año, tenemos un 69%, o sea, bajamos al tiro 10 alumnos, o sea, se nos van 10 alumnos de inmediato. ¿Ya? Y si empezamos a observar un poco el patrón que se va dando en los diferentes cohortes, y si vamos observando por corte qué es lo que ocurre en primero, segundo año, tercer año, podemos ver que la mayor cantidad de estudiantes o fuga de estudiantes, ¿no es cierto?, que abandona,
ocurre en el primer año. Por ejemplo, acá en el 2017 habían 39 matriculados y quedaron 26 ya en el primero, ¿no es cierto? Y en el segundo ya quedan 21. Y sucede que en tercero o cuarto esa fuga se empieza a estabilizar un poquito más. La diferencia entre 18 y 16 ya es menor. Entre 12 y 10 ya es menor. O sea, entre tercer y cuarto año, la cantidad de estudiantes que abandona es mucho menor en comparación a primero y segundo año. En ese contexto, y lo mismo ocurre un poco en lo que es la facultad. La facultad también en general sufre esa fuga, ¿no es cierto? Ese abandono de los estudiantes, principalmente en primero y segundo año. Esto apunta un poco a que el problema de retención que se le está generando a la carrera también está compartido, digamos, con el resto de la facultad. Y un poco lo que buscaba este trabajo era confirmar qué estaba sucediendo, por qué se estaba generando o por qué hay una menor retención en el fondo o hay un mayor abandono en los primeros años en comparación a los otros donde se estabiliza un poco más eh, en la carrera como en la facultad. ¿Y por qué compararse con la facultad? Un poco porque la idea era saber también si el fenómeno que pudiese estar ocurriendo acá también era un fenómeno que estaba ocurriendo en el resto de las carreras de la facultad. Entonces, planteando esta situación numéricamente, ¿no es cierto? Nace la pregunta de cuáles son las situaciones y causalidades de deserción de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil en Computación. Para poder responder un poco a esa pregunta, se utilizó una metodología basada un poquito en lo que es la minería de datos, pero más adaptada, digamos, porque esto en realidad es más un análisis, más que una minería de datos propiamente tal, no es un análisis tan avanzado, digamos. Pero sí, algunas fases metodológicas fueron consideradas para eso, ya se hizo una comprensión del problema, con ello se empezaron a revisar ciertos datos institucionales, ¿ya? Estos datos, obviamente, como las instituciones por lo general tienen una diversidad de fuentes de información en diferentes formatos, etcétera, se tuvo que hacer toda una preparación de datos para poder generar el análisis descriptivo que les voy a mostrar ahora más adelante. Y una vez que se obtuvo ese análisis descriptivo fue obviamente validado, ¿no es cierto? Los indicadores que se obtuvieron fueron validados para después socializarlo con la facultad, ¿no es cierto? Con los directores de carrera, etcétera, etcétera, con todas las instancias que correspondían. Bueno, un poco de eso lo que se hizo fue utilizar las bases de datos principalmente de la unidad de programación y registro académico y la unidad de análisis institucional. ¿Cuáles fueron los grupos que se analizó? Acá lo que se hizo fue tomar un grupo de desertores, porque necesitábamos analizar los desertores para saber qué estaba pasando con esos desertores, ¿no es cierto? O sea, qué ocurrió, porque ya habían desertado. Eh, en este caso se tomaron desertores desde la corte 2012 hasta la 2020, donde ahí se lo cuantificamos un poco, equivale a 822 desertores dentro de la facultad, ¿no es cierto? Y si lo vamos un poquito más específico, ¿no es cierto? Serían 128 desertores dentro de la carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática, considerando estas cortes, ¿no es cierto? De la 2012 hasta la 2020. Algunos criterios de exclusión que se aplicaron no se incluyó, digamos, dentro de este grupo seleccionado, una muestra en el fondo, los estudiantes de intercambio y traslados de otras universidades, estudiantes que estuviesen sin información de situaciones de deserción, ¿ya? ¿En qué sentido? Que a veces también, bueno, hay algunos problemas de calidad de datos que uno puede encontrar por ahí también, entonces obviamente no podíamos considerar a esos estudiantes. Y estudiantes clasificados como titulados dentro de situaciones de deserción, ¿ya? O sea, finalmente que se hayan titulado, ¿no es cierto? Y hayan estado así. Para que se hagan una idea, y dentro de la universidad se maneja una serie de tipos de situaciones de deserción. Entonces, por ejemplo, un estudiante podría ser marcado como desertor, ¿no es cierto? Porque tuvo una pérdida de carrera, porque tuvo una postergación de estudios, porque tuvo una renuncia a la carrera, una renuncia a la carrera por no conformidad, por otras razones. Bueno, las renuncias tienen como dimensiones, ¿no es cierto? En el fondo, que puede ser por
salud, económica, por una transferencia, por un traslado. Entonces, acá hay una cantidad enorme de tipos de situación por la cual un estudiante pudo haber desertado. Entonces, lo que se hizo fue cuantificar cuántos estudiantes, o en porcentaje, ¿no es cierto?, y en cantidades, desertaron por cada una de estas situaciones que estaban registradas en los sistemas. Entonces, cuando se hizo ese análisis, acá destaco un poco los más relevantes, ya se hizo primero un análisis de todo lo anterior que les mostré y se seleccionaron los que presentaron mayor porcentaje de estudiantes que calzaban, ¿no es cierto?, dentro de esas diferentes situaciones. Y al observar esto, uno observa que principalmente, si se fijan acá, en lo que es la facultad, un 27% deserta por tener una pérdida de carrera. Hay un 11% que es por una no conformidad, que es un porcentaje mayor, ¿no es cierto? Y hay un porcentaje casi igual que la pérdida de carrera, que son los retiros sin aviso, o sea, que la institución desconoce por qué motivo, ¿no es cierto?, él desertó. Bueno, y este que está acá acumula un poco todas las otras situaciones que no calzan dentro de estas tres, ¿no es cierto?, que son todas las que demostré en el slide anterior, básicamente. Eh, y se seleccionó a estas porque estas eran las que representaban mayor porcentaje. Si nos vamos un poco más específico a la carrera de computación, en este caso, computación también presenta una pérdida de carrera alta, digamos, de un 34%, un poquito de no conformidad, ¿no es cierto?, un 12%, un 27% de retiro sin aviso, que esta situación de retiro sin aviso es un poco difícil de poder rastrear porque el estudiante ya desertó y muchas veces es difícil poder contactarlos. ¿No es cierto? Entonces no es posible hacer un análisis un poquito más profundo. Bueno, y acá el 27% representa el resto de situaciones que en este caso no cobran tanta relevancia para la presentación. Entonces, si se fijan, acá el enfoque fue principalmente orientado a la pérdida de carrera. Entonces, como detectamos que la pérdida de carrera era analizable y era una de las causas que se llevaba una mayor cantidad de porcentaje de estudiantes con deserción, lo que se hizo fue analizar el reglamento. El reglamento de la universidad establece varios criterios por el cual puede alguien perder una carrera. Entonces acá fuimos entrando un poquito cada vez más en profundidad, porque una vez que detectamos que nuestros desertores, o una de las mayorías de nuestros desertores era por pérdida de carrera, quisimos analizar bajo cuál ítem en el fondo del reglamento es por el cual les está provocando la deserción en el fondo, ¿no es cierto? Y en este caso el reglamento, por ejemplo, el punto A establece que los desertores que no aprueban al menos el 60% de las actividades curriculares inscritas en el primer año, ¿no es cierto? Eso provoca una deserción. O sea, un estudiante que no aprueba el 60% de las actividades en su primer año cae en pérdida de carrera. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, los estudiantes que reprueban por segunda oportunidad las actividades curriculares de primer año. Y así sucesivamente tenemos una serie de situaciones reglamentadas por las cuales un estudiante puede generar esa pérdida de carrera. Lo mismo hicimos un mismo ejercicio, ahora tomando estos ítems de pérdida de carrera, lo que se hizo fue analizar cuánta es la cantidad de estudiantes que tuvo esa pérdida de carrera según el ítem del reglamento. ¿Vale? Entonces, sucede que descubrimos que la mayoría, tanto en la facultad como en la carrera de computación e informática, la mayoría perdía carrera por el ítem B. El ítem B del reglamento, y el ítem B del reglamento apunta a las personas que desertan por reprobar, o sea, tienen una pérdida de carrera en el fondo, porque reprueban por segunda oportunidad las actividades curriculares de primer año. Entonces, si mi mayor porcentaje de desertores era por pérdidas de carrera, tanto en la facultad como en la carrera de computación,
y a la vez, al estudiar las pérdidas de carrera, detectamos que las pérdidas de carrera se provocaban por el ítem B, digamos, del reglamento, que era cuando los estudiantes reprobaban por segunda oportunidad en primer año una asignatura. Esto nos dio luces de que, y nos confirmó un poco la sospecha de que teníamos hace algún tiempo en las facultades, en la facultad, que apunta un poco al problema que se genera en el tronco común que tenemos nosotros. Nosotros como facultad tenemos un tronco común, que es el tronco donde todos los estudiantes entran de ingeniería y tienen que cursar, ¿no es cierto?, los ramos matemáticos, los ramos físicos, los cálculos, los álgebras, etcétera. Y esto nos revela un poco que efectivamente ese tronco común es el que está generando esa mayor pérdida de carrera. ¿Por qué? Porque son los estudiantes de primer año que están reprobando por segunda oportunidad una asignatura en su primer año. Esto también se repitió y se observó acá el naranjo, en el fondo es el ítem B en cada una de las carreras, y representa bastante porcentaje en cada una de las carreras. Entonces es un fenómeno que no solamente ocurre en ingeniería civil en computación, sino que también estaba ocurriendo en las otras ingenierías. ¿Por qué es importante saber qué ocurría en las otras carreras? Era importante para poder determinar si es que el problema era el perfil, a lo mejor, del estudiante que estaba ingresando a la carrera de ingeniería civil en computación, porque si este fenómeno no ocurría en las otras carreras, efectivamente era algo más focalizado, ¿no es cierto?, que estaba ocurriendo en la carrera, en el perfil quizás del estudiante. Eh, pero esto reveló un poco que era un problema en común. Y al ser un problema en común y dado el ítem B que les decía que era asociado a la reprobación en primer año, efectivamente nos confirmaba que la dificultad del tronco común que le está presentando a los estudiantes provoca esas pérdidas de carrera. Dado eso, dado que ya entendimos que el problema estaba un poco en primer año, ¿no es cierto? Fuimos entrando más en profundidad y hicimos un ranking de las asignaturas que se reportaron como reprobadas, que provocó esa pérdida de carrera en el fondo de los desertores. En ese ejercicio descubrimos, bueno, que había un gran porcentaje, ¿no es cierto?, que esto también tiene que ver un poco con la calidad de data, gran porcentaje de registros que no se informó la asignatura por la cual reprobó, pero omitiendo un poco ese primer dato, podemos observar que la mayoría de las asignaturas que generan mayor reprobación son de un tronco común de ingeniería, o sea, cálculos diferenciales, álgebra, cálculo integral, fundamentos de la química, cálculo 2, por ahí aparece introducción a la programación, que también he sabido un poco de que en general es un poquito más complejo para los estudiantes. Generalmente cuando dan en primer año una asignatura de introducción a la programación les cuesta un poquito. Y así sucesivamente, pero si tomamos los primeros porcentajes, eh, apunta mucho a lo que es el tronco común. Y posiblemente este 30% que se desconoce de cuál fue la asignatura, lo más probable es que se reparta entre estas primeras que están acá, ¿no es cierto?, que son de tronco común. Y bueno, esto es en caso de la facultad. Y ocurre algo muy similar, ¿no es cierto?, en el caso de la carrera específicamente, donde cálculo diferencial es la asignatura que mayor porcentaje de reprobación presenta, después seguido por, ¿no es cierto?, de sectores que en su solicitud o cuando se gestionó el trámite de sesión, ¿no es cierto?, por algún motivo no fue reportada la asignatura por la cual reprobó. Y después sigue por cálculo integral, fundamentos de química, ¿no es cierto?, ecuaciones diferenciales, etcétera, etcétera. Bueno, con esto un poco se logró confirmar que el problema venía del tronco común, ¿no es cierto?, que afecta a todas las ingenierías, que era una pregunta que no estaba respondida, ¿no es cierto?, que no estaba resuelta. Habían sospechas, pero no se había profundizado a este punto. Y bueno, toda esta situación genera una serie de desafíos. Entre esos, ¿no es cierto?, conocer con mayor exactitud la causa de cesión de aquellos y aquellas estudiantes que se fueron de la institución, ¿no es cierto?, por retiro sin aviso en el fondo, porque se desconoce cuál fue el motivo un poco el por cuál
desertaron, que eso podría entregar una información valiosa a la carrera, a la institución, a la facultad. Por otro lado, tenemos la mejora de calidad de datos en los procesos institucionales, ¿no es cierto? Eh, que en el fondo un poco es resguardar ese dato valioso como la asignatura por la cual reprobó el estudiante y que provocó esa deserción. Eh, Evaluar los procesos institucionales, de por qué se estaban generando a lo mejor estos problemas de calidad que al final después nos podrían ayudar un poco, o sea, si mejoráramos esos aspectos, ¿no es cierto?, nos podrían ayudar a tomar mejores decisiones. Por otro lado, también se presenta un desafío de aplicar algunos instrumentos cualitativos, ¿no es cierto?, en encuestas o entrevistas a los desertores, porque acá fue un enfoque un poquito más estadístico, ¿no es cierto?, numérico. También sería un desafío interesante y que podría aportar estudiar de forma cualitativa qué pasó con estos desertores. Eh, Esto nos permitiría profundizar un poquito más en ese aspecto de la deserción. Y bueno, mejorar un poco el apoyo de los estudiantes de primer y segundo año, ¿no es cierto? Que finalmente como que todo este estudio te lleva a esa conclusión de que se requiere dar un mayor apoyo, ¿no es cierto?, a los estudiantes de estos niveles, primero y segundo año, eh, para nivelarlo un poco en términos académicos, ¿no es cierto?, de las actividades curriculares que están asociadas a las ciencias básicas. Ya esto en este momento la Facultad de Ingeniería lo está abordando con un rediseño curricular que se está haciendo producto del proyecto Ingeniería 2030. Y en ese proyecto está considerado, se están evaluando temas de realizar propedéutico, entre otras cosas, que busca un poco abordar esta situación en primero y segundo año. Eso, colegas, es lo que les puedo comentar y esa sería la presentación. Bien, gracias Francisco. Ahora pido a Ricardo. Ricardo Valdivia. Bien, Ricardo. Hola, hola. Hola, hola, comparte por favor. Ricardo Valdivia es jefe de carrera de Ingeniería Civil en Computación Informática de la Universidad de Tarapacá. Te dejo, Ricardo, para tu presentación. Ok, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Bien. Ya. Estaba escuchando las presentaciones anteriores y en general hay varias cosas que compartimos. Quizá la única cosa que no compartimos es que nosotros no tenemos química, así que al menos esa crítica no la tenemos, digamos, pero no ha influido en nuestros indicadores que son tan críticos como los de muchas universidades. Yo voy a ser bastante crítico de la situación que nosotros tenemos, digamos. Pero voy a seguir una estructura más o menos clásica con respecto a las presentaciones anteriores. Voy a hablar un poquito del plan, voy a tratar de ser bien ágil para no demorarme tanto tiempo, digamos, ya es tarde, estamos todos medio cansados. Voy a dar algunas cifras donde voy a mostrar nuestros dolores de cabeza y después voy a hablar algo parecido a lo que presentó Servando para el caso de la Universidad de Atacama, que en nuestro caso me dio la impresión de que Servando era como una innovación de ello, en nuestro caso es una imposición de la dirección de docencia de la universidad, por lo tanto me da la impresión de que es un dolor de cabeza en general de la UTA, de la Universidad de Tarapacá, y que como es una imposición de arriba ya ha generado unas ciertas polémicas de las cuales voy a hablar, pero cuyos resultados han sido relativamente positivos. Pese a que lleva bastante, pues eso es nuevo reglamento de titulación, pese a que lleva bastante poco tiempo en funcionamiento, voy a dar algunas conclusiones generales al respecto. Ok, el plan que tenemos actualmente se llama 2019 por la fecha de promulgación, pero empezó a funcionar el año 2020. Hemos tenido digamos, en este ciclo, digamos, tenemos plan 2010, plan 2013 y este plan que es el plan que empezó a funcionar en 2020, lleva por lo tanto 2 años de funcionamiento.
En general, nuestros planes, y en forma parecida a lo que han dicho algunos colegas, está basado fuertemente en que los estudiantes aprendan, digamos, desarrollando, poniendo las manos digamos, en el desarrollo, y tienen una línea aquí de proyectos que se realiza cada año, que aquí está en primer año, introducción al trabajo en proyecto, luego proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y por aquí está proyecto 4. Okay, entonces es como nuestra base de la estructura, porque la lógica es que cada año los estudiantes trabajan en asignaturas individuales, pero al terminar el semestre, si todo fuera bien, digamos una persona que fuera al día, al terminar su año académico, tiene un curso de integración de los conocimientos que desarrolló ese año. Y esos son los cursos de proyectos que no tienen contenido, solamente el alumno va a desarrollar. Y también una lógica parecida a la que mostraron los jefes de carrera, digamos, los primeros proyectos son más bien del tipo del tipo académico, podríamos decirlo, en el cual al estudiante se le lleva más de la mano, se le plantean muy estrictamente los requerimientos, el estudiante aplica en una forma bastante concreta los conocimientos que ha desarrollado en el año, pero cuando ya va avanzando en proyecto 3 y finalmente en proyecto 4 particularmente es un proyecto que se desarrolla ya hacia afuera, un proyecto que se desarrolla normalmente con pymes, en el caso nuestro, y en el cual los estudiantes resuelven un problema, digamos, empresarial pequeño, ¿ya? Un par de cosas que aquí es importante nombrar. Tenemos dos prácticas, me imagino que la mayoría tiene prácticas profesionales, pero ¿por qué lo digo? Porque esta práctica profesional 2 es importante, digamos, para lo último a lo cual me voy a referir. ¿Okay? En nuestro trabajo de titulación, en esta malla está acá, tiene asignatura en la misma línea. Si se dan cuenta, es una carrera de 5 años y medio, lo cual más o menos va en la línea parecida a lo que hizo la Norte, que lo redujo 5 años. Nosotros tenemos 5 años y medio, bajamos de 6 años del plan 2013 a 5 años y medio el plan 2019. Quizás, ¿por qué podríamos justificar ese medio año? Porque también no tenemos recibos chicos aquí en Arica. Arica es voy a decir directo, digamos, Arica es la ciudad que tiene que es el índice más bajo en PSU de Chile. Es terrible, digamos. Eso ya es un indicador malo sobre los estudiantes que nosotros recibimos, y por lo tanto tenemos un primer año que está muy orientado a nivelar, ya donde hay cursos que se llaman introducción antes de los cálculos 1, 2 y 3, tiene introducción al cálculo, introducción al álgebra, y hay un taller de desarrollo personal también que se hace aquí en el área, tratando de nivelar a los estudiantes, de dar algunas competencias mínimas de ingreso a la carrera. Sin embargo, una cosa interesante quizá que habría que decir, que inmediatamente ellos entran a nuestros talleres de programación, o sea, para que sientan de que están directamente en la carrera, no solo que tengan ciencias básicas, sino que sientan de que están entrando en una carrera de computación. Igual que la mayoría de las carreras, tenemos un gran número de ciencias básicas que va disminuyendo en la medida que vamos avanzando, y luego prácticamente son cursos de la especialidad. Para resumir muy brevemente nuestro plan. Nuestro plan 2013 es relativamente similar, digamos. Como digo, lo que se hizo fue reducir, hacer una especie de limpieza, ¿cierto? En reducir la carrera en medio año y incorporarle estos famosos créditos transferibles. Ok. En cifras, como dije, la cosa es mala, digamos, pero hay una golondrina que esperamos que sea verano, digamos. Si ustedes miran, estos son los cortes, son los ingresos, que podríamos decir que podríamos estar felices porque han ido en un ascenso bastante importante. Eso supongo que tiene que ver mucho con el mercado. Del año 2012 se encuentra ingresos 35, 37, hasta que los 2 últimos años hemos estado, los 3 últimos años estado sobre alrededor de los 80, 90 estudiantes. Lo malo está acá, digamos, podríamos decir 2012 a 2017.
terrible, digamos. O sea, si vemos la evolución terminando el primer año, digamos, la cantidad de estudiantes que van perdiendo la carrera, la evolución del cohorte es muy mala. O sea, de 35 que estén terminando 6 al séptimo año se lo considero una cosa que duele el alma, digamos. 37 estudiantes la cohorte 2013, ese año fue terrible, fue quizá el peor año que hemos tenido, digamos. Y de 42, 7, 9, digamos, son cifras malas, digamos. Como carrera y también como universidad hemos incorporado políticas muy similares a las que se han hablado acá. Tenemos tutores que apoyan a los estudiantes, tutores que apoyan a los estudiantes desde el primer año, los apoyan en su problemática, digamos, son tutores de la carrera, tutores pares. ¿Ya? Esos son contratados por la universidad, por la dirección de docencia. Hay tutores por carrera y nosotros tenemos unos tutores de informática que apoyan a los estudiantes. También tenemos este primer año como les contaba, ¿cómo se llama? En el cual tratamos de darles competencias mínimas de ingreso. Tenemos la dirección de docencia detecta cuáles son los ramos críticos por carrera y en forma independiente hace remediales. O sea, por ejemplo, se detecta que cálculo 1 ha tenido una alta reprobación, se hacen sesiones de cálculo, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, y eso es financiado por la dirección de docencia. Se hacen talleres también de apoyo psicológico, talleres digamos, en que los chicos pueden ver también cuáles son si están bien en la carrera que escogieron. Se hacen una serie se utilizan una serie de mecanismos ¿cómo se llama? Para tratar de corregir este problema. Y también como facultad se ha trabajado fuertemente con la Facultad de Ciencia. En el caso nuestro, supongo que eso es relativamente común. Los cursos de ciencias básicas no son dictados por la Facultad de Ingeniería, sino son dictados por la Facultad de Ciencia. Y se ha trabajado, yo diría, bastante bien, yo diría, en los últimos años, y yo creo que eso ha producido una mejora que podemos ver acá, digamos. Yo diría que quizás sería muy ideal que hubiéramos tenido buenas cifras de aquí al sexto año, pero diría que la mejora que podemos detectar es del año 2018. Ahí podemos ver que al primer año ya no es la reducción tan brutal, de 74 que eran 57, 48 bajó un poquito a 39, y digo que de 74 haber llegado a 39 el cuarto año, y estamos hablando antes de la pandemia. Yo no sé, pero yo creo que todos vamos a tener buenas cifras con el tema de las clases online. Pero esto de 2018, ante la pandemia, muestra de que ahí yo diría que hay un cambio que es positivo y que yo espero que, como les decía, se convierta en un cambio permanente. El 2019 de 80 quedaron 60 ya, el segundo año 50. Yo espero que eso también sea bueno. Digamos, de la cohorte del año 2020, digamos, de 98, que fue un buen ingreso, han quedado 81 al terminar el primer año. Ahí ya podríamos decir que puede ser un efecto pandemia, digamos. Pero en general podría decir que en el 2018 se produce un quiebre que yo espero que, como jefe de carrera, de que se mantenga en el tiempo, y que finalmente las políticas que se han implementado tanto a nivel de universidad como a nivel de facultad, digamos, finalmente empiecen a provocar cambios positivos. Aquí lo podemos ver en la gráfica. Esta gráfica es un screenshot de la dirección de calidad de la Universidad de Tarapacá, pero que muestra este cambio en términos porcentuales. O sea, de que la tasa de retención al primer año, digamos, que teníamos 2016, 2017 muy malos, digamos, era del 58%, 59%, a que ha subido, digamos, 2018, 2019 sobre el 70%, y el 2020 82%, muestra que al parecer empezamos a a ver un poco la luz detrás, al final del túnel en que estábamos sumidos. Al tasa de retención al tercer año también
también se ve positiva, digamos, de un 16%, que era horrible, digamos, al tercer año tener 16% del ingreso total, digamos, 2017, 26%, y ya hay un 52% al finalizar el tercer año, el 2018, y yo encuentro que parece que la cosa empieza a mejorar. Aquí está la tasa de titulación. La tasa de titulación, por supuesto, no está considerando este giro que se ha producido, pero que muestra la problemática, ¿cierto? Aquí de 35 estudiantes que ingresaron el 2012, han titulado 4, 5, 7 estudiantes, digamos. Los 2 debe ser porque quizás tuvieron reingreso, uno al séptimo año, 4 al octavo año. Del ingreso 2013, que entraron 37 estudiantes, se han titulado 3. El año 2013 es realmente para ponerse a llorar. Año 2014, tenemos 7 titulados, 3 al sexto año, 4 al séptimo año, y el año 2015 tenemos, que es el último dato que tengo de la Dirección de Calidad, hay digamos, 6 titulados con respecto al sexto año. Después les voy a mostrar titulados de ahora últimos que los tengo asociados a la siguiente parte de la presentación, que tiene que ver con esta cosa un poco nueva, digamos, que es parecido al que hemos estado observando, pero vuelvo a decir que es una imposición de la Dirección de Docencia de la UTA. Y esa es de lo cual voy a hablar ahora. Okay. El año pasado, para sorpresa de muchos, digamos, se implementó un nuevo reglamento de titulación de la Universidad de Tarapacá, que si bien se promulgó en abril, recién el segundo semestre del año pasado se implementó en algunas carreras. Las que estaban dispuestas fue, digamos, como el año pasado fue como los que estuvieran dispuestos, y este año ya se está imponiendo, salvo en algunas carreras que tienen ya regímenes distintos, como el derecho. Pero en este año debería estar ya implementándose ya en la mayoría de las carreras de la Universidad de Tarapacá. Nosotros empezamos a implementarlo el año pasado. Yo decidí implementar como jefe de carrera el segundo semestre del año 2020, y tiene algunas cosas un poquito polémicas que quizás podríamos discutir en la parte de debates que sigue. Este nuevo reglamento de titulación lo que tiene es, como decía, voy a sacar esto un poquito, como decías, algo parecido a lo que decía Servando. Nosotros lo llamamos modalidades, o sea, que el alumno opta, ¿ya? Esto se hace en este caso por sistema, porque como les dije, es una política de la Dirección de Docencia de la UTA, y simplemente uno habilita el nuevo reglamento de titulación, ¿cierto? El segundo semestre del año pasado yo lo habilité, y permite que los estudiantes que cuando inscriben su actividad de titulación, su curso final, pueda seleccionar una modalidad, ¿ya? El reglamento define 3 modalidades básicas, ¿ya?, por las cuales pueden optar los estudiantes. La primera modalidad se llama curso, y no es que hagan un curso más de la carrera, sino que algún profesor, si está interesado en crear un grupo de investigación sobre un tema X que le interesa, y hay estudiantes interesados en ese tema, se conversa, digamos, el profesor dice, ok, yo voy a ofrecer el curso, no sé, técnica avanzada o deep learning, por decir algo, técnica avanzada de deep learning. Y llega y propone eso, y los grupos y los estudiantes que están interesados en ello se inscriben en ese curso, y el profesor realizará actividades de lectura de papers, tal vez de algún trabajo de investigación en el cual quiera ir formando estudiantes, y se evalúa como un curso normal, eso sí, al final, y esa nota es su nota de titulación, ¿ya? Esa modalidad no se había implementado hasta este semestre. Ahora, el segundo semestre del 2021, Raúl Herrera, el director de departamento, propuso un curso dentro de su línea de desarrollo, y, digamos, con 3 estudiantes interesados que están, digamos, yo antes les pedí, digamos, que me manifestaran, digamos, explícitamente su modalidad, su opción de hacer esta actividad, y va a implementarse esta modalidad.
La modalidad B, publicación, esta ya es un poquito polémica. Esta modalidad es que si el estudiante, durante el transcurso de la carrera, en cualquier momento, ¿ya?, realizó una publicación indexada, digamos, Cielo, Scopus, WOS, en la cual referencia a la universidad, a la facultad y al departamento, y está dentro de la línea, por supuesto, de la carrera, el estudiante simplemente lo presenta y su nota final es un 7, punto. Es como llegar con el naipe ganador. Tome, está. Nadie ha llegado todavía con ese naipe, digamos, pero si alguien pudiera hacerlo, de algún estudiante, se hace así. ¿Ok? La alternativa C se llama informe y tiene 3 variantes. ¿Ya? Se llama informe porque evidentemente lo que es que el estudiante hace un informe final, que es como el libro de titulación clásico, de los mecanismos de titulación clásico, digamos, de un proyecto de título. ¿Ya? ¿Cuáles son las 3 opciones de C? La primera es la gran polémica, digamos, que se llama informe de práctica profesional. Por eso les marcaba la práctica en la malla curricular. ¿Ya? Lo que dice esta modalidad que que el alumno puede optar por hacer un informe más acabado del informe de práctica 2. El práctica 2 en nuestro caso son 320 horas cronológicas. ¿Ya? Y el alumno hace un informe, luego se va a la empresa, bueno, como la mayoría de la universidad, la empresa da un ok de que el alumno hizo realmente eso y se le aprueba. Que normalmente un informe corto de 15 páginas, 20 páginas, muy breve, digamos. En este caso es un informe, toma ese mismo informe y trabaja con un profesor, digamos, una especie de profesor guía que lo que hace es que hacen una versión 2 de ese informe más acabado, en el cual le agrega una sección digamos, de trabajo teórico, lo complementa mejor y es un informe de alrededor de 50 páginas. De hecho, se ha definido que los informes de práctica deberían tener alrededor de 50 páginas, de cualquiera de estas modalidades, acabándose con las tesis de 100 páginas. ¿Ya? Una cosa un poco discutible. ¿Ya? Y esta es la modalidad práctica, que diría que es la que ha producido más ruido, digamos, porque por supuesto, es la opción que han seleccionado la mayoría de los estudiantes que hasta ahora, en este poquito tiempo, han estado titulándose con el nuevo reglamento. La opción 2 es la que más se parece al antiguo proyecto de título, digamos, que se llama informe de investigación, en el cual hay un guía, el alumno presenta un proyecto de investigación, digamos, con este guía, lo desarrolla durante el semestre, lo termina y se titula. ¿Ya? Yo pensé que no iba a haber interesado en esta modalidad, sin embargo, este semestre ya un estudiante terminó su actividad de titulación en esta modalidad, trabajó con el profesor Mauricio Arriaga, con el doctor Mauricio Arriaga, un tema bastante interesante sobre el reconocimiento de dislalia, de estos problemas de cuando uno no pronuncia bien las palabras. ¿Okay? Y esta es la modalidad C2. Y la modalidad C3, que se llama informe de experiencia laboral, también es una cosa relativamente clásica, que si el alumno en algún momento dentro de su último año, eso sí está bastante más establecido, dentro de su último año ha trabajado al menos un mes en alguna empresa, está trabajando, o congeló un semestre, se fue a trabajar, ¿cierto? Puede presentar ese informe de experiencia laboral, también haciendo el informe, ¿cierto? Y presentando alguna documentación que estuvo al menos un mes trabajando en la empresa de la cual va a ser el informe, y realiza este informe y nuevamente entrega su informe, se evalúa, hace su defensa clásica, ¿cierto? Y se titula. ¿Ok? Y ese es el mecanismo del nuevo reglamento de titulación. El nuevo reglamento de titulación ahora en cifras, esta es la titulación por año, ya no independiente de la corte, solamente para ver si, como este reglamento de titulación se aplicó a cualquier corte, digamos, simplemente a los estudiantes que tuvieran que inscribir actividad de titulación. Entonces, sería bueno mirar, bueno, qué pasó el año 2020 con respecto a los años anteriores, con respecto a la gente que se está titulando. ¿Produjo algún efecto? Y sí se produjo ese efecto. El año 2015 fue un año bueno en ese sentido. Quizás puede ser que haya habido una acumulación de estudiantes, se titularon 3 estudiantes, pero de ahí
el desierto mismo, digamos, 6, 4, 4, 4, 4, 6. Y llega el año 2020 y se titulan 15 estudiantes. De aquí, 8 se titularon o por la modalidad antigua, o se titularon por un mecanismo similar al del que hablaba Servando. Es decir, hay un mecanismo especial para estudiantes que están trabajando y que terminaron su carrera y que quieren volver a la universidad para titularse y hacen una idea parecida a la que dijo Servando, simplemente, es una sola modalidad en todo caso. Hacen una presentación de lo que desarrollaron, tienen que estar trabajando al menos 2 años. Y entonces una presentación y un informe breve de algún proyecto que hayan desarrollado en estos 2 años que estuvieron trabajando, y se le entrega su título, ¿ya? Y 8 se titularon así, y 7 se titularon con el nuevo mecanismo de titulación. Los 7 estudiantes que se inscribieron para la modalidad nueva, digamos, porque 2020 fue un año híbrido, como les contaba, los 7 estudiantes que inscribieron su actividad de titulación en modalidad nueva se titularon. Un poco más en detalle, como les decía, 15, 8 por la modalidad antigua, donde está combinada los titulados, tanto, como les decía, tanto por la modalidad clásica como por la modalidad de reingreso, y 7 por la modalidad nueva. De esta modalidad no existía la posibilidad de curso y nadie llegó con paper, digamos, pero como era de esperar, 5 se titularon a través de esta posibilidad de informe de práctica, y 2 se titularon por la modalidad de la experiencia laboral. El año 2021, ya llevamos 6 titulados, ya todos por el mecanismo nuevo, ya. Este primer semestre, 4 se titularon por la modalidad práctica. 1, el caso que yo les conté de este chico que hizo el proyecto de investigación con el profesor Arregada, y 1 se tituló con la modalidad de experiencia laboral. Okay. Yo esperaba que realmente casi todo iba, pero llevamos muy poco tiempo, que todo iba a atender al famoso C1, pero se ha producido un efecto que yo diría que es bueno, de que una especie de democratización de la opción, en que la gente realmente ha optado por, no necesariamente por la alternativa que parece ser más sencilla, sino por la que parece que más le gusta. Vuelvo a decirle que ya este semestre hay 3 estudiantes, este segundo semestre de 2021, que se estarían optando por la modalidad que es la modalidad curso, que es la modalidad A. Por lo tanto, vamos a tener gente en modalidad A, en C1, C2, C3, y posiblemente en el futuro alguien llegue ahí con su paper, tiene que estar publicado, digamos, para tener sus 7 gratis, digamos. O sea, no gratis, 7 digamos, flash, digamos, no, inmediatamente. ¿Ya? Y eso es. Algunas conclusiones finales. En general, algo que todos sabemos, que los problemas de retención y sobrepermanencia son complejos, en general son multisistémicos desde el punto de perspectiva de la universidad como sistema complejo. No es solo una cosa de facultad de ingeniería, es cosa de conversar facultad de ingeniería con, en este caso, la facultad de ciencia, que dicta los cursos de matemáticas y físicas, donde son principalmente los cursos de matemáticas, digamos, los clásicos cursos que cuesta que los alumnos pasen, que todos sabemos que financiando tercer año, uno puede suponer que ese estudiante en su mayoría va a terminar su carrera. Son problemas que involucran conversar con el otro, reunirse con la gente de ciencia, buscar mecanismos de solución. También ha habido, como les he contado, una colaboración de la dirección de docencia en el sentido del plan de tutores, del plan de dictar asignaturas complejas, que, vuelvo a decir, al parecer empiezan a producir un efecto positivo. Digo al parecer porque, como pueden ver, este efecto positivo se ha venido desde 2018, todavía muy temprano como para dar un sí definitivo.
El nuevo reglamento de titulación ha generado controversia, cuando no surge del área, sino que viene impuesto por la Dirección de Docencia, siempre genera controversia, particularmente, digamos, había siempre siempre está esto de que el estudiante cuando se titula, ¿cierto?, hace un trabajo de investigación, los profesores tienen ahí una posibilidad también de desarrollar sus proyectos de investigación. Eso genera ruido, pero como efecto en cifras ha sido auspicioso. Podemos dejar para el debate, digamos, si tiene el alma, digamos, de lo que debería ser una actividad de término de carrera o no, pero si vamos al número, digamos, claramente en muy poco tiempo, digamos, un año, digamos, ha producido un cambio radical en la capacidad de titulación de los estudiantes. Y finalmente quería decir que algo que me ha sorprendido, digamos, todo esto es que justamente que yo esperaba de que esta cosa de las modalidades no fuera algo sino que la gente fuera por lo más fácil, y no, la gente va por lo que le gusta, o sea, los estudiantes van por lo que les gusta, o sea, esta idea de darle distintas opciones de título, parece que no es algo que sea tan descabellado, sino que realmente los estudiantes dicen, me gustaría titularme de esta forma, de esta otra forma, o de esta otra forma, y los estudiantes han empezado a optar, ¿ya? Han empezado a optar y se ven diferentes posibilidades. Hay gente que quiere hacer algo de investigación, ¿cierto? Y tiene esa posibilidad. Hay gente que quiere hacerlo la forma más, digamos, que podríamos decir más simple, que es tomar su última práctica y generar este informe mejorado, y también lo toma. Y hay gente que ha tenido que trabajar y dicen, lo que yo trabajé realmente me interesante, y también lo toma. Y ahora esta opción, digamos, de estos cursos que son guiados por profesores cursados, digamos, en el sentido de son como grupos de investigación más que cursos, digamos. También hay gente que se ha interesado y también empieza a tener su interés entre los estudiantes. Eso, así que eso quería contarles, y bien, pues esa es como nuestra realidad, que de triste parece estar mejorando, y con esta nueva titulación que no sé, vamos a ver qué pasa, digamos, quizás en una próxima oportunidad pueda hablar ya de cifras más concretas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.